que es la ficha que ustedes van a tener que completar. Gabriela, los chicos ya han visto las anteriores dos fichas. Tuvieron ayer una sesión con el grupo bastante entretenida. Nos tocaron diversos temas. Pero bueno, la interacción con la gente que tienes ahora conectada es súper sencilla porque son buenos comunicadores. Así que los dejo con Gabriela Simonetti, para los que no la conocen, ella es, corrígeme Gaby, pero directora de Cauyiquén, o algo así, directora, ¿cierto? Perfecto, de la Fundación Cauyiquén, y es una persona que ha trabajado con nosotros, una amiga ya a esta altura, y colega, y que ha trabajado con nosotros en los cursos, los guías, y ella ha hecho en los diplomados, se ha hecho cargo de lo que es comunicaciones y relato y esas cosas como expresión oral. Y lo hace muy bien y es súper entretenida. Así es que nosotros estamos muy contentos con ella siempre con su trabajo. Y yo la contacté porque consideraba que la ficha de experiencia necesitaba un profesional de las características de Gabriela para que ustedes pudieran nada, pues hacerlo, tratar de sacar lo mejor posible de todo. Así que los voy a dejar con la Gaby ahora mismo para que comience ya a interactuar con ustedes. ¿Ya, Gaby? Gracias, Ernesto. Hola a todas, hola a todos. Qué gusto ver a varios y a varias de nuevo en este lugar, encontrándonos. Y ojalá nos conozcamos con los demás ahora también en el taller. Hay varios y varias de ustedes que ya han tomado justamente mi curso de comunicación efectiva, pero hoy día no vamos a hablar de comunicación efectiva, vamos a hablar de construcción de relatos e interpretación, que tiene que ver mucho con comunicación, pero esta vez vamos a centrarnos en la construcción de un texto, ¿ya? Yo cuando entré empecé a escuchar que había gente que era como de la edad de piedra, yo igual un poco. Entonces voy a compartir pantalla, pero díganme si estoy compartiendo lo correcto o si se ve o no se ve, por favor, porque me ha pasado que yo empiezo a hablar y como en la quinta diapositiva alguien me avisa que no, que está viendo como otra cosa. ¿Ya? Entonces voy a compartir pantalla y me avisan. No me hagan hacer el ridículo 5 diapositivas seguidas, por favor. Háganme así para sentirme segura. Muchas gracias. Gracias. Sí. Perfecto. Ya, entonces, creo que los estoy compartiendo a ustedes ahora. Ya, ¿qué ven? Tu presentación, Ah, diseño de súper. relatos. ¿Mm? Excelente. Cuando yo pongo mi presentación, no los veo a ustedes porque se pone como en mi computador completo, ¿ya? Entonces, si alguien necesita interrumpirme de manera urgente, hablen, ¿ya? Porque si no, yo no los veo en el chat ni haciendo señas. De todas maneras, la presentación yo la hice pensando en una interacción a través de Menti para que logremos ocupar las 2 horas participando todas y todos, porque si no es muy poquito tiempo para tantos participantes, y dejé un espacio al final para comentarios y dudas. Pero si hay algo que alguien necesita decir, interrumpe, ¿ya? No es problema. Entonces, bueno, como les decía Ernesto, este taller es de diseño de relatos y de interpretación, es el último taller, pensando justamente en que nos vamos a enfocar en la forma en cómo se construye, entendiendo que ustedes ya tienen todo el contenido respecto de lo que necesitan saber para un relato, ¿ya? Mi nombre es Gabriela Simonetti Gress, con varias nos conocemos, con varios también, pero con algunas otras personas no, así que en resumen, como les decía Ernesto, yo soy de formación actriz y gestora cultural, y me dedico hace más de 10 años a hacer clases de comunicación efectiva, y además soy directora ejecutiva de una organización que trabaja en visibilizar la relación que existe entre naturaleza y cultura. Y para hacer eso, tengo que ser capaz de interpretar, de manera de poner en valor este patrimonio. Y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Cuáles son los objetivos y los temas a tratar en este taller? Primero, que ustedes adquieran y profundicen herramientas que les permitan construir e interpretar un relato. ¿Por qué adquirir y profundizar? Porque muchas y muchos de ustedes ya tienen estas herramientas y probablemente tienen muchas más, porque la experiencia se las ha ido dando.
Entonces lo que buscamos acá es profundizar en algunas, quizás reconocer algunas nuevas, pero sobre todo poder ordenarlas y ponerlas en un sistema que les permita armar estas fichas de relatos de manera más clara y estando seguros que no es solo intuición, sino que estamos siguiendo una metodología que nos permite llegar a esta interpretación de la manera más óptima posible. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar hoy día? Primero, ¿qué es la interpretación? Después, ¿qué metodología Gabriela, podemos ocupar? ¿Sí? discúlpame, pasó que alguien apretó tu presentación. Se fue ¿Cómo? tu presentación. Perdimos tu presentación. ¡Oh! Sandra tiene que dejar de compartir. Sí, Alguien está Sandra Sigonier, compartiendo. por favor, deje de compartir. No soy yo entonces. No. Voy a dejar yo también y voy a volver. Hola, si les buen parece. día. Pero no sé si ya me ven, po. ¿Cómo sabes, Sandra? Comparte la pantalla. Voy a ver. Le puedo mandar mi presentación a Sandra y Sandra la proyecta. No, ahí están los nombres de mis compañeros que están. Hola Sandrita, buenos días a todos. Mira, justamente arriba dice dejar de compartir. ¿Lo ves? Sandrita. Hola, buen día. Perdón, Gaby. Mira, ahí en tu pantalla de tu celular, donde estás, dice dejar de compartir arriba. Pincha ahí. ¿Cómo? No entiendo. Pucha, aparte que estoy horrible con esta cuestión, el audio, no cacho nada. Mira, Volumen súper si bajo. miras la pantalla de tu celular, estás Sí, metida donde dice, ahí hay una pantalla grande que dice dejar de compartir. ya. ¿Puedes apretar ese botón, porfa? Porque estábamos viendo la presentación. Ahí está. Ahí lo apreté. Gracias. Ya. Gracias. Ya. Volvemos entonces. Gracias, Sandra. Volvemos entonces. ¿Sí? Vuelve a compartir. Sí, voy a hacer eso. Aquí, compartir. ¿Ahora sí vemos? Sí, se ve. Ya, súper. Gracias por avisarme. Ahora confío en que no me van a dejar ahí a la deriva. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que los temas que vamos a tratar hoy día son, primero, qué es la interpretación, después, una metodología propuesta para interpretar y finalmente, cómo construir este relato. Eso es lo que vamos a ver en orden, ¿ya? Tenemos cerca de 2 horas para verlo, un poco menos. Entonces, por eso les decía que vamos a tratar de que las interacciones sean a través de Menti y vamos a dejar un espacio al final para conversar, pero pueden interrumpirme en caso de que estimen que es muy necesario hacerlo, no hay problema. Vamos a partir entonces con esto. Yo sé, ya escuché que somos de la edad de piedra, entonces lo vamos a hacer de 2 maneras. Primero quiero que me contesten ustedes qué es interpretar. ¿Qué es lo que ustedes creen que es interpretar? ¿Ya? Lo pueden hacer a través de copiar este código QR con su celular, ¿ya? Y los va a mandar a la pregunta, y si no, yo les voy a poner el enlace ahora en el chat, ¿ya? ¿Saben cómo ocupar Menti? No. Miren, les voy a mandar un enlace en el chat, se los mandé recién ahí, ahora voy a volver a poner la presentación para que lo vean. Y eso les debería mandar a una pregunta. A ver, les voy a mostrar yo la pregunta para que vean a dónde los tiene que mandar. Los va a mandar a algo así. ¿Lo ven? Contéstenme si lo ven. Ahí veo que hay gente. Entonces, ustedes van a empezar a contestarme qué es para interpretar. Les va a dar 3 espacios para poner palabras de qué es para ustedes interpretar. Cuéntenme, porfa, si les va funcionando, ¿ya? O si no les va funcionando, para ayudar a que funcione. Horrible. Dar significado a algo.
Eso leo ahí. Leo dar significado a algo, dar significado, transmitir. Sí, no, yo no escucho nada. Pésima mi conexión acá en Valdivia. No sé quién está diciendo eso porque no veo la pantalla, pero entiendo que esto está siendo grabado. Si me pueden confirmar. Así es, Gabriela, esto está siendo grabado y después vamos a enviar los links para que los puedan revisar en el momento que puedan. Ya, perfecto. O sea que quienes no logren escuchar bien ahora, igual van a tener acceso a la presentación, ¿ya? Y yo puedo mandarles mi PowerPoint también. Ahí ya vamos teniendo 17 respuestas, veo, pero somos como 50, ¿no? Así que traten de responder todas y todos los que puedan, para ir Sí. tratando de llegar a un concepto común. Veo 18 respuestas. A mí no me funciona el link, me tira a nada. El link que te mandé, lo copio de nuevo o pongo el código QR. O lo otro que puedes hacer es ir, ves que acá arriba dice menti.com. Si pones en menti.com te va a pedir un código. Y si pegas este, 499S, te debería mandar a la pregunta. Si no, te mando de nuevo el link. Lo voy a hacer de nuevo. Yo entré a mano, como dijiste, con la dirección y con el código, anduvo perfecto. Ahí está el link y voy a poner unos minutitos el código QR por si alguien quiere hacerlo a través del código QR también. Y nos vamos después de vuelta a ver cómo van las respuestas, ¿ya? A ver. ¿Pueden mostrar el número, por favor, para...? Ahí está el número. Bueno, lo que más se va repitiendo es transmitir, explicar, ¿no? Dar significado. Eso es como lo que comunicar. Son las cosas que voy viendo más grandes. Transmitir, explicar, comunicar, dar significado, entender. Vamos a ir cerrando ya esta pregunta, ¿ya? Porque igual ya vamos teniendo más o menos un sentido común de qué es. Porque además que algunas se van repitiendo en más chiquitito. Dar significado, darle sentido, revelar, percepción propia, dar significado, expresar. ¿Estamos cazando pajaritos? Entonces, vamos a volver a la presentación, ¿ya? Si alguien quiere seguir respondiendo, puede, porque yo después voy a tener estas respuestas y se las voy a adjuntar también con el PowerPoint, para que ustedes vean lo que ustedes mismos pusieron, ¿ya? Pero para ir avanzando, vamos a ver qué es lo que las personas que se dedican a la interpretación dicen que es. Entonces yo aquí puse, al principio hay dos frases, porque puse varias, que son de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio, que es una asociación con sede en España, ¿ya? ¿Qué dicen ellos? Dicen que es el arte de revelar in situ el significado del legado natural y cultural al público que visita esos lugares en su tiempo libre. Esa es la definición actual que pone esta asociación. Y también pone en su página web que es un proceso creativo de comunicación, entendiendo como el arte de conectar intelectual y emocionalmente al visitante con los valores del recurso patrimonial o lugar visitado para que genere sus propios significados, ¿ya? Yo fui marcando algunas palabras porque se van repitiendo esos conceptos. Lo interesante del concepto de interpretación es que es un proceso en construcción. Porque más abajo, donde dice York Edwards, que fue uno de los pioneros de la interpretación del patrimonio de Canadá, en la década de los 60 definió la interpretación como la comunicación atractiva, que ofrece información concisa, que es entregada en presencia del objeto en cuestión y que su objetivo es la revelación de un significado. Que había varios de ustedes que pusieron, ¿cierto? Comunicación, revelación de un significado, hay cosas que se van repitiendo. Después, Bob Peart, que también es de Canadá, en la época de los 70, él también se dedica a la interpretación del patrimonio, él pertenecía a una institución, ¿ya? Que era de interpretación del patrimonio.
y se dio cuenta de que eran de una institución que no sabía lo que era interpretar. Entonces hizo una suerte de encuesta, como lo que hicimos nosotros recién acá, pero más estructurada, y les preguntó. Y ahí llegaron a esta definición compartida, que dice que es un proceso de comunicación diseñado para revelar al público significados e interrelaciones de nuestro patrimonio natural y cultural a través de su participación en experiencias de primera mano con un objeto, artefacto, paisaje o sitio. Y después de eso, en los 80, apareció Ted Ritzer, que es otra persona de Canadá que se dedica a la interpretación, y dijo, a mí no me convence esto. Y escribió una columna respecto de cómo habían definido la interpretación. ¿Por qué no le convencía? Porque le hacía ruido esta definición de que tuviese que ser in situ o en experiencias de primera mano, porque consideraba que era una forma que dejaba gente afuera, que segregaba, porque no necesariamente todo el mundo tiene acceso, ya sea por recursos, ya sea por capacidades físicas, de llegar al objeto o al espacio que uno va a interpretar. Y por lo tanto, toma la definición y le cambia el final. Y en vez de ponerle que es con experiencias de primera mano, le pone que es de la forma más apropiada, relevante y efectiva posible. ¿Por qué les digo esto? Porque es súper interesante entender que interpretar es un concepto en construcción y que por lo tanto lo que nosotros y nosotras aprendamos en este taller también lo podemos nutrir con nuestras propias experiencias y podemos seguir construyendo este concepto, pero teniendo algunas cuestiones clave como asentadas que nos permitan saber que estamos interpretando y no haciendo otras cosas. Entonces, si tomamos los conceptos que se repiten, podemos ver que se entiende como un proceso, que es de comunicación, que lo que hace es revelar significados. Lo puse en plural porque me parece más bonito entender que hay tantos significados como personas que reciben esta información y que está hecho para un público no cautivo, es decir, para personas que están allí escuchándonos en su tiempo libre. Y por último, que es in situ, y eso lo puse en cursiva porque es algo que ya sabemos que está en discusión. Ahora, a mí como docente de comunicaciones siento que le falta algo a esta definición. No porque no esté en la metodología de la interpretación, sino que porque no está expreso en la definición. ¿Qué creen ustedes que falta? ¿Por qué yo comunico? ¿Qué le faltaría a esta definición? Vamos a hacer el mismo ejercicio. Pueden escanear ese código QR o les voy a mandar ahora el enlace por chat para que pongan qué sienten ustedes, qué es lo que les falta a esta definición que está asociada a cuál es el motivo por el cual yo comunico, ¿ya? Hay algunos y algunas de ustedes que han tomado mi curso de comunicación, así que debería salirle esto fácil. Voy con el enlace. Aquí. Ya, ahí está el enlace y vuelvo al código QR. Cuéntenme si les va apareciendo para yo ir después proyectando los resultados. A ver. Ahí está el código para quienes necesitan meterse a mano. Dice la percepción, el lenguaje, el contexto, la actuación, el sentir, la intención comunicativa. El contexto es lo que más se repite por ahora. Dar sentido y orientación. Intención comunicativa se va repitiendo. Ya, vamos a esperar un minutito más.
para quienes quieran responder. Empatía, interacción. Ya, no veo que vayan subiendo más las respuestas, así que vamos a parar aquí. Ahí subió una. Recuerden que yo después les voy a mandar esto, ¿ya? Así que si yo sigo y alguien quiere seguir respondiendo, puede, porque va a quedar guardado de todas maneras, ¿ya? Pero entonces lo que quedó como principal aquí es la intención o intención comunicativa y el contexto. Eso es lo que ustedes pusieron que sienten que falta. Yo, desde mi perspectiva de educadora de la comunicación, siento que lo que falta es el objetivo. No dice en ninguna parte que nosotros nos comunicamos con un objetivo. Estamos interpretando para algo. Y para quienes han tomado el curso de comunicación y para quienes no, o sea, voy a reforzar una idea aquí. Toda comunicación tiene un objetivo. Toda comunicación. La interpretación y cualquier otra. Y puse como ejemplo una frase de un actor, Marlon Brando, que dice: todo el mundo utiliza técnicas de interpretación para lograr sus objetivos. Desde el niño que llora porque quiere un helado hasta el político que vocifera para llegar a los corazones de los votantes. Es decir, nosotros nos comunicamos porque tenemos un vector, algo que lograr, ¿ya? Esto a veces puede sonar como algo un poco manipulador, como si yo quisiera lograr siempre un beneficio propio a la hora de comunicarme. Pero la verdad es que el objetivo también puede ser respecto de algo que no está en mí, puede ser lograr la protección del espacio en que yo estoy haciendo la interpretación, puede ser ayudar a que la gente no siga contaminando, puede ser crear una red de guías de turismo. Hay una serie de objetivos que podemos tener que no tienen que ver con conseguir algo personal, pero sí tenemos que tener claro que siempre que yo me comunico, tengo que tener un objetivo claro. Y la interpretación no está ajena a ello. Lo podemos asociar con el tema de la intención que aparecía en las respuestas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros y nosotras nos comunicamos, lo que hacemos es que tenemos que ser capaces de rellenar esta frase que está acá, que dice: yo les digo X, que es el relato, ¿verdad? Para que ustedes hagan Y. El objetivo que ustedes se planteen. En el caso de la interpretación, ya hay objetivos que están predefinidos, que nosotros los podemos acotar. Yo espero que nosotros los acotemos, pero por lo menos sabemos que estos son los grandes objetivos de la interpretación o que nos plantean desde la interpretación como aquellos que debiésemos perseguir. Tenemos, primero, mejorar las experiencias del público, es decir, queremos que nuestra interpretación haga que sea más ameno. Y eso lo podemos hacer a través de distintas tácticas, desde que les hacemos sentir más seguros, que hacemos que el espacio sea un momento de contemplación, de diversión, una serie de cosas. 2, queremos producir un impacto en sus actitudes, ¿ya? Esto puede ser a través de generar actitudes nuevas, o podemos modificar algunas actitudes que ya existían, o de frentón reforzar, quizás ya hay actitudes positivas y nosotros lo que hacemos es reforzar esa actitud. Y con estas dos cosas, lo que estamos logrando es el objetivo final, que sería proteger el recurso interpretado, es decir, el espacio, el objeto, incluso la persona o el personaje que nosotros estemos interpretando en este relato, ¿sí? Hay distintos tipos y formas de interpretación, muchas, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos. Uno puede hacer interpretación a través de carteles, de exposiciones, de aplicaciones de teléfono, y también a través de personas que hacen este trabajo con un contacto directo, como los guías de turismo. La interpretación puede ser autoguiada, es decir, cuando hay letreros, folletos, aplicaciones, estos sistemas de audio que yo no sé si todavía se usan realmente, pero cuando uno iba como a museos y tenía como un teléfono que apretaba y te iba contando las salitas, como cosas así. Y están los guiados, que son las charlas, los recorridos guiados, las demostraciones de algo, o sea, cuando yo estoy ahí haciendo este relato. Y por supuesto esto también se entiende como no secuencial. Los autoguiados no son secuenciales porque es la persona que está recibiendo la información la que decide en qué orden la aborda, ¿verdad? Yo puedo tener incluso marcado en un museo qué va primero, qué va después, o en un sendero
puede ser un sendero que tenga un lugar de entrada y otro de salida y no haya otra manera de recorrerlo, pero nadie me asegura a mí que no va a ir caminando y que la mamá le va a decir al hijo como, ven, mira aquí, y que se va a saltar como 3 carteles y va a ir a mirar al de más allá y después va a volver, o que se aburrió en la mitad y no leyó ninguno más. Entonces, si yo no estoy ahí, no es secuencial, porque no tengo ninguna garantía. Pero si yo estoy ahí, es secuencial. Es decir, soy yo quien controla el orden en que se entrega la información y eso nos da muchísimas más posibilidades de hacer incluso más atractiva la presentación. En cualquier caso, en cualquier tipo de interpretación, secuencial o no secuencial, según Hamm, que es él es austríaco, que se dedica también a la interpretación, toda interpretación no busca instruir, sino que busca provocar el pensamiento. ¿Qué significa esto? Que yo no entrego datos que podría buscar la gente en Google. ¿Para qué? Lo que hago es lograr que la gente tenga curiosidad, que se inspire, que genere un vínculo con lo que yo estoy interpretando. ¿Sí? Y vamos a ver ahora algunas tácticas para lograr eso. Ahora, a mí me interesaría mucho saber, y esto hagámoslo más rapidito para alcanzar a terminar, me gustaría mucho saber qué interpretación hacen ustedes. Yo supongo que es guiada, pero me gustaría mucho saber si hacen senderos o si hacen, no sé, si se paran en un crucero y hablan mientras el crucero avanza, si hacen una charla inicial, si es en la ciudad o es en áreas protegidas, lo que ustedes quieran contarme para yo saber un poco con quién estoy hablando también. Entonces les pido que ahí en 3 palabritas respondan qué tipo de interpretación hacen, dónde, si es corta, larga, para yo poder tener una idea. Ya, el mismo ejercicio, ahí está el código QR, que yo me imagino que ya lo están escaneando, y ahora les voy a mandar el enlace. Si es que lo encuentro, aquí. Ahí está el enlace y voy a proyectar para que puedan ver el código para quienes lo hacen manual. Ahí va. Circuito urbano, aves, naturaleza, fauna silvestre. Humedales, circuito urbano. Todas las anteriores. Aire libre, museo, crucero. Urbana. Senderos de montaña. Naturaleza de un día, navegaciones. Historia, naturaleza, circuito urbano. Eso es lo que más se va repitiendo. Súper. Entonces es bien variado lo que ustedes hacen, pero todo claramente presencial, ¿no? De vivir la experiencia de primera mano, como decían las primeras definiciones de interpretación. Salvo, y aquí ¿puede una persona solamente contestarme esta pregunta? Las personas que hacen guía en un crucero. Las personas que hacen guía en un crucero no están hablando, o sea, hablan de objetos o espacios que no están ahí, ¿no? No están hablando del recorrido que hace el crucero, sino que les aprovechan de contar de otras cosas, ¿cierto? De la isla que van a llegar a ver o... ¿Me podrían contestar eso? Porque en ese caso no sería de primera mano. ¿Alguien que haya puesto crucero? Gabriela, ¿Sí? Francisco por acá y Hola, Patricia, Francisco. un buen día. Buenos días. Ambos navegamos en un crucero de expedición por muchos años y abarca todo lo que está ahí. Ujú. En la ruta que hacíamos, hablábamos de glaciares y teníamos los glaciares ahí a 300 metros.
Perfecto. Entonces, Pero sí también es in hablábamos de situ. historia, de etnias y cosas así. Todo lo que dice, senderos, subidas de cerros, montañas, etcétera. Entonces iban haciendo Paisaje. una especie de mezcla entre in situ, o sea, podíamos ver de pronto de lo que estaban hablando, y en otros momentos ustedes mostraban imágenes o representaciones de cosas que no íbamos a alcanzar a ver, pero que las No, comentaban ahí ancladas a no. esta experiencia. Siempre hablábamos de cosas que estábamos viendo o que íbamos a ver, pero también Perfecto, había un momento para charlas para hablar de cosas históricas, ya, diferentes tópicos perfecto, históricos. perfecto, perfecto. Se entiende ahí que hay una diferencia, ¿cierto? O sea, que es in situ cuando el objeto o el espacio está ahí mismo, y los momentos de estas charlas que decía Francisco son momentos que no son in situ. Que tú estás ahí, pero el objeto representado no. Y por lo tanto, eso hubiese quedado fuera. Y eso es lo que Ted, me parecía que era claro, y eso es lo que Ted finalmente dice, no, pues eso también es interpretación, y que pone en cuestión. Yo tiendo a estar de acuerdo con Ted, creo que también es interpretación. Bueno, vamos a seguir. Gracias por responder. Ahora me voy imaginando un poco más lo que van haciendo ustedes. Me parece que es bastante heterogéneo igual, así que está interesante. Vamos a seguir entonces. Vamos a pasar a la metodología. La metodología que yo les voy a presentar acá es una metodología que yo aprendí o me acerqué a ella a través de Jorge Morales, que es un consultor en interpretación español, que nos propone lo siguiente. Él es de la Asociación de Interpretación de Patrimonio, de la que yo les puse al principio la definición. Ellos proponen 3 pilares para la metodología. Conocer el recurso, o sea, recurso le llaman a qué es lo que yo voy a interpretar. El espacio, el lugar, lo vamos a ver con calma después. Conocer a la audiencia y ocupar las técnicas adecuadas. Es interesante porque cuando les pregunté qué era interpretación al inicio, aparecieron estas cosas en sus propias definiciones. Vamos a ver uno por uno. El recurso, primero. El recurso lo definen como algo que es tangible, necesariamente es tangible. Es decir, es un objeto, es una construcción, es la biodiversidad, incluyendo un paisaje o una especie. Ustedes decían guía de aves, de fauna silvestre, el humedal. Construcción pueden ser, qué sé yo, algunas casonas de ciudades, personajes, pero siempre es tangible, ¿ya? A partir de este recurso tangible, nosotros podemos desarrollar esta serie de significados. ¿Y cómo lo hacemos? A través de visibilizar cuáles son los atributos tangibles e intangibles de este recurso. Tangibles son lo que es el recurso. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una taza, no sé, ya, un vaso. Supongamos que esto es una taza. ¿De qué está hecha la taza? ¿Cuánto líquido se le puede poner? ¿Es para líquidos calientes o fríos? ¿Para qué se usa? ¿Ya? ¿Cuándo fue hecha? Tangible. Intangible no es lo que es, no es esto, sino que es lo que representa la taza. ¿Qué podría representar una taza acá en la Patagonia? Puede ser una taza que se ocupe para tomar mate y por lo tanto momentos de calma, de reunión, cofradía, compartir, momento de contar historias, una serie de cosas asociadas a no lo que es la taza, sino lo que representa aquí, ¿ya? Y de esos intangibles reconocemos los universales, que son los que la mayoría comparte. Por ejemplo, yo podría haber dicho que la taza es también reflejo de hogar o de protección, de un momento en que uno se siente cobijado. Esos son intangibles universales que podría entender alguien de Alemania y alguien de la Patagonia. Entonces tratamos de visibilizar cuáles son esos donde todos podríamos sentir que entendemos. Y estos datos, ya sea tangibles o intangibles, los podemos sacar de la ciencia, de la investigación, pero también, y muy importante, de los conocimientos locales. Hay muchas cosas que tienen estos recursos que solo lo saben las personas que se relacionan de manera permanente con estos espacios y estos objetos. Entonces también de ahí podemos sacar esta información. Después, sobre la audiencia, entendemos que es un público no cautivo, eso es lo primero que nos dice la interpretación, es decir, que es gente que no está allí obligada a escucharnos y por lo tanto tenemos que hablarles de manera que sea lo suficientemente atractivo para que quieran utilizar su tiempo libre en escucharnos a nosotros y nosotras. Yo quiero hacer un paréntesis acá y decir, aprovecho de pasar el dato, que en
toda comunicación traten a la gente como si fuera público no cautivo. Siempre tratemos de hacer que valga la pena escucharnos, aunque estén obligados, o sea, aunque ustedes estén obligados a estar hoy día aquí conmigo, yo igual estoy tratando de que sea lo más entretenido posible, ¿ya? Porque si no es fome. Entonces, en la interpretación te lo ponen como una clave, yo diría que siempre nos comuniquemos así, ¿ya? Y lo que nos sugieren es tratar de conocer a esta audiencia. ¿Conocer qué? Sus edades, qué les interesa, en qué creen, si han estudiado algo, de dónde vienen, entre otras cosas. Hay veces en que no tenemos cómo saber de antemano y por lo tanto no podemos construir nuestro relato sabiéndolo. Para eso están, por ejemplo, las técnicas de los valores universales, porque nos ayudan a conectar con cualquiera. Si no lo podemos saber de antemano, tratemos de saberlo durante el momento del relato, ya sea haciendo preguntas durante la presentación, o hay veces en que se dan instancias previas, ¿no? Si hay un bus que los va a llevar hasta donde empieza el sendero, si se van a juntar en un momento a comer, si va llegando la gente de a gotitas, ahí también uno puede ir preguntando. ¿Por qué? Uno, porque sirve para que las personas sientan que les están hablando a ellas realmente. Y dos, porque nos ayuda a hacer mejor los énfasis. Yo no le hablo igual a personas que tienen distintos intereses. Entonces, tratar de conocer a la audiencia previamente o durante el momento de la interpretación. Y por último, las técnicas. Según la metodología de la interpretación, las técnicas se definen en función al recurso, que ya lo vimos, y a la audiencia. Y yo, como soy majadera, le agregué en mayúscula al objetivo. Entonces, definimos las técnicas más adecuadas en función de qué quiero lograr, a quién le estoy hablando y de qué estoy hablando. ¿Ya? Otra metodología que se propone, que es complementaria, es la que propone Ham, que es el mismo que decía que no es instruir, sino que es estimular el pensamiento, que se llama Tora. Tora responde cada letra a una palabra. Entonces, T, de que es temática, que tiene una idea principal, O, que es organizada, R, porque es relevante, y A, porque es amena. Y lo vamos a ver en detalle ahora. Temática. ¿A qué se refiere con que es temática? Yo tengo que preguntarme qué quiero que la audiencia capte cuando estoy hablando. Y es una idea. Entonces, imagínense que alguien les diga a ustedes como, ya, si al salir del recorrido o del crucero o de lo que sea que yo esté haciendo, si tuvieran que sintetizar en una frase el tema, ¿qué me gustaría a mí que dijeran? Esa es mi idea central. Ese es el tema. Se escribe como una oración afirmativa, con verbo, como si fuera un titular de noticia. ¿Ya? Así se escribe. No más de 20 palabras sugieren que sea, por ahí, ¿ya? Y la idea es que sea una novedad, o sea, que yo trate de no ocupar lugares comunes, ¿verdad? Hay algunas frases que se han repetido tantas veces que finalmente si yo la pongo como mi tema, no va a generar ninguna novedad o curiosidad en la persona que la recibe porque ya la ha escuchado. Yo podría decir, no sé, el agua es vida. Pucha, es bonita, ¿cierto? Pero la hemos ocupado tantas veces que no dice mucho ya, ¿verdad? Entonces, algo que tenga una novedad, que tenga una noticia, que sea un titular de noticia. Entonces, yo aquí puse dos ejemplos. El primero lo pone justamente Jorge Morales en su ejemplo de interpretación, que si el objeto fuera un murallón, la frase o el tema podría ser: las murallas de este poblado brindaron seguridad ante posibles ataques y evitaron la entrada y salida de enfermedades. Si yo estoy entrando, por ejemplo, a hacer un sendero en una casa o en un terreno de una familia que hace agricultura, mi frase o oración podría ser: la agricultura, como actividad tradicional, puede pasar de ser una amenaza a una oportunidad de protección de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, armamos esta frase, que es nuestro tema central. ¿Cuál es la gracia de este tema central? Es que cohesiona toda la interpretación. O sea, todo lo que yo estoy diciendo es en función de reforzar este tema. Es la esencia del mensaje, que es lo que yo les decía, ¿no? Como si un mes después te preguntaran, ¿y de qué se trataba el recorrido? Ojalá respondan más o menos lo que yo les dije, lo que yo pensé como tema, ¿ya? Es más potente si tiene un concepto universal. Por ejemplo, en el de los muros podría ser seguridad, es un concepto universal, ¿cierto?
En la agricultura podría ser amenaza o protección. Y el tema expresa un punto de vista, no es entregar un dato. Yo estoy haciendo una afirmación. Y ese punto de vista incluso puede hablar de las contradicciones de un espacio. Uno podría estar en una ciudad y decir, no sé, este monumento refleja el auge del poblamiento de esta ciudad al mismo tiempo que refleja el exterminio de la naturaleza. No sé, ¿ya? Podemos hacer eso también. No es que tenga que ser una verdad, pero sí expresa un punto de vista respecto de lo que yo estoy interpretando. Entonces ahora les quiero pedir, jugando, no tiene que ser perfecto, que traten de poner unos temas que se les ocurra, ¿ya? En no más de 20 palabras, puede ser de algo que ustedes ya hayan interpretado o de algo que se les ocurre que podrían interpretar. De nuevo, en este código QR y les voy a mandar el enlace. Es un ejercicio para empezar a entender de qué estamos hablando, ¿ya? Imagínenselo como titular de noticia. Ahí está el enlace y lo voy a proyectar. ¿Les ha funcionado el enlace? ¿Lo han logrado? O sea, he visto, pero ya hemos llegado como a 30. Entonces no sé si... Sí, en el caso mío se demora un poquito, porque mi conexión está un poco lenta, pero llega, funciona. Ya, súper. Sí, a mí me Vamos llega a- rápido. Ya. Ya, si alguien tiene algún problema, háblenme, porque acuérdense que no los veo, ¿ya? Ahí voy a dejar proyectado para ver cómo va avanzando. Ya, a ver. Agua y vida son sinónimos. Ahí le dieron una vuelta al tema que habíamos puesto. Esta lenga madre es la gestora de todos los bosques aledaños. Si la abrazas, sentirás su energía centenaria pasar por tu cuerpo. Súper. Conservación de los humedales. Eso es como un título, ¿cierto? Igual que baños de bosque y biofilia. Sucesos históricos locales y mundiales. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la afirmación? Por ejemplo, la afirmación podría ser: conservar los humedales es clave para la seguridad hídrica. No sé. Los baños de bosque nos pueden dar mayor salud mental. ¿Se fijan? Es una afirmación, no es solamente un título. Esto podría ser el título de esa bajada, ¿no? Para que vayan haciendo el ejercicio en su cabeza. Les contaremos vida, pasión y muerte de los ñandú. También es un título súper interesante y está súper interesante para abrir una charla. Pero cuando yo salgo, debería yo saber cómo, voy a inventar porque no sé cuál es la vida, la pasión y la muerte de los ñandú, pero yo debería decir como, no sé, el ñandú es la especie icónica de Magallanes y no sé qué cosa, no sé. Pero es una afirmación, ¿sí? Voy a ir bajando porque aparecen nuevos. Está entretenido porque la mayoría de ustedes está poniendo como titulares, que son, o sea, perdón, como títulos de un cartel, por ejemplo, que me parecen que están súper interesantes. O sea, si yo parto así una presentación, claramente genero esta especie de interés y de misterio. Pero recuerden que lo que estamos haciendo ahora es cuál es la frase con la que yo quiero que expliquen después, como la esencia. ¿Qué fue lo que dijeron? Que el calafate es una especie clave para la cultura de Magallanes y por lo tanto hay que protegerla, ¿sí? Y claro, el titular podría ser como
el calafate es nuestra cultura. O sea, el título, pero la frase es esa. ¿Se entiende la diferencia? Uno es como yo lo digo en bonito, como el nombre de fantasía, pero la frase tiene que ser una afirmación. Por ejemplo, los líquenes, musgos y hongos conforman microbosques, son comunidades abundantes. Eso es un dato, ¿no? Hay que ver cómo hacemos que sea una afirmación que diga algo, que sea una opinión. El contacto con la naturaleza los llevará a su ser primitivo. Eso es una afirmación, por ejemplo. ¿Se va entendiendo más o menos cómo ir construyéndolo según los comentarios que les hago? Abran micrófono, porfa. Sí, perfectamente. Sí se entiende. Ya, súper, Se entiende. perfecto. Entonces así vamos armando esta idea del tema. A mí me costó la primera vez armar el mío. Yo mandé, por ejemplo, así como un título de folleto también. Mandé el del calafate, de hecho. La primera vez que hice este ejercicio. Y después lo entendí, ¿no? Que tiene que ser algo muchísimo más concreto y que yo lo puedo presentar así. Puedo hacer esta cosa como del misterio, en la táctica de comunicar. Pero lo que yo estoy pensando es la afirmación que yo quiero que digan cuando les pregunten como, bueno, entonces, ¿cuál era la importancia del calafate? Y que la digan. ¿Ya? Ese es el ejercicio, para que después ustedes hagan ese ejercicio. Después lo vamos a volver a ver, puesto de nuevo. ¿Ya? Voy a salirme de acá entonces, pero para que nos quedemos con esta idea de cómo ir trabajando el tema. Sigamos con Tora. Vamos a la O. La O respondía a que es organizada. Esto es bien sencillo, ¿no? Que tiene que tener una secuencia lógica cuando yo lo cuento, ya sea en un folleto o cuando es un relato de alguien decía que era de un día completo. Hay gente, yo sé que ustedes hacen de varios días a veces. Siempre tiene que estar estructurado en secuencias lógicas. Igual es como obvio, ¿no? Cuando uno habla trata de que tenga algún sentido. Así que ninguna novedad. Lo que sí es interesante es que nos piden que este relato no tenga más de 4 subtemas. ¿Ya? Yo le puse contenidos. Porque en el fondo lo que se piensa es que como estamos con personas que están en su tiempo libre, no van a aprender sobre 1500 cosas, porque están en un momento como de diversión. Entonces tratemos de que no le metamos más de 4 contenidos a este gran tema. Eso es lo que se sugiere en la metodología de interpretación. Ya les dije que podemos tomar esto e ir acomodándolo. Entonces uno podría pensar que estos 4 subtemas, por ejemplo, para quienes hacen el tema de los cruceros, que tienen varios momentos, uno podría pensar, estoy pensando en voz alta, pero uno podría pensar que hay un gran tema, que es el que vincula todos estos momentos de interpretación, ya sea los glaciares, los históricos, lo que sea que me iban contando que iban haciendo ahí, uno grande, que las charlas entre medios son estos 4 subtemas, pero luego también cada uno de esos momentos lo divido en un tema y sus contenidos, ¿ya? Como hacemos una especie de cascada de paragüita. Podemos ir adaptándolo a nuestras realidades, ¿ya? Y que sea relevante, eso es la R, que sea relevante. ¿Qué significa en metodología de interpretación que sea relevante? Primero, que sea significativa, y esto es re simple, que se entienda. Que signifique algo. Para que signifique algo, para mí tengo que entender lo que me están diciendo. Entonces, una cuestión clave es el manejo del vocabulario. Mientras más precisa es la palabra que yo ocupo, mejor se entiende el mensaje. Pero aquí hay que hacer un alto. Mientras más precisa no es sinónimo de mientras más compleja. Yo voy modificando mi vocabulario de tal manera que la palabra que yo ocupo la entiende tanto quien me escuche como yo. Y que no se vuelva esto una especie de yo escuchándome a mí misma, hablando lo más complejo posible para que ustedes sepan que yo sé mucho y que ustedes no tanto, ¿no? Eso no. Lo que yo quiero hacer es que hablemos en un lenguaje común. Y cuando yo quiero que se aprendan conceptos nuevos, porque es parte de mis tácticas, digo el concepto nuevo más complejo y lo explico. Ahora, si estoy hablando con personas que yo sé, a través de conocer a mi audiencia, que manejan ciertos conceptos, los ocupo, porque también es una manera de decirle yo sé, estamos hablando en el mismo lenguaje, ¿ya? Y luego, para que sea significativa, también ayudo a comprender con distintas tácticas, como dar ejemplos, hacer comparaciones entre una cosa y otra, ayudar a conformar la imagen de lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Que se entienda. Eso es la R.
Y también, para que sea relevante, tiene que ser personal. En la metodología de interpretación le ponen que sea relevante para el ego. O sea, que la gente le importe a ella. ¿Ya? ¿Qué hago yo para que le importe? Hay distintas maneras para que sea relevante para el ego. Una puede ser hablar de experiencias comunes, en que nos sintamos todas y todos involucrados en algo. Yo pensaba ahora una experiencia común que yo me aseguro que todas y todos hemos vivido. Confinamiento COVID. Venga quien venga, si yo hago una analogía con lo que vivimos durante el confinamiento COVID, vamos a tener una experiencia común. Nos estamos hablando entre nosotros. Tenemos algo que nos compete a ambos, a ambas, ¿sí? Pero hay muchas otras experiencias comunes que uno podría poner. Hablar con un lenguaje directo y dirigido. Yo no hablo en tercera persona. Te hablo a ti, a ti, a ti. Les hablo a ustedes, ¿ya? Conceptos intangibles de valor universal, lo que hablábamos recién. Tratar de hablar de conceptos como el amor, el hogar, no cliché, pues, o sea, bien puesto, ¿no? Pero que hagan que de pronto nos encontremos todos en un mismo lugar. La valentía, la esperanza, la vida. Y yo aquí puse un ejemplo de cómo decir 2 veces una frase, pero en una está pensada para que sea relevante para el ego. Si yo te digo, en Magallanes hay más de 5 billones de toneladas de carbón, estoy entregando un dato. Si yo en cambio digo, bajo tus pies está la reserva de carbón más grande de Chile, lo que hice fue situarte a ti como protagonista. El objeto del que yo estoy hablando, el carbón, está bajo tus pies, no está en Magallanes, está ahí, abajo tuyo, ¿ya? Y además, no son 5 billones de toneladas de carbón, ¿qué es eso? Lo importante es que es la más grande de Chile, ¿ya? Entonces, con cambiar ese fraseo, yo hago que las personas sientan que de lo que estoy hablando es algo que, con lo que se están relacionando, que les es propio también, ¿sí? Esa es una manera también de hacerlo personal. Y por último, la A, que sea amena. Y para que sea amena, nosotros podemos ir de cuestiones cuando es un folleto, cuando es un cartel, podemos pensar en el diseño y en la estética. Yo ahí no me voy a meter porque no manejo temas de diseño, lo intento, pero no. Pero sí en las tácticas de interpretación. Para quienes ya han tomado mi curso de comunicación saben, y lo he dicho hasta el hartazgo, y ahora lo voy a volver a decir, que la comunicación no es solamente el texto. Muchas veces nosotros pensamos que con tener información es suficiente para poder decir algo, pero no es verdad. El cómo lo digo es mucho más importante que solamente el texto, porque comunica, como dice ahí Drucker, que era un experto en administración, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Entonces, para quien está hablando, tengo que saber que están escuchando lo que no digo, sino que cómo lo digo. Y entonces, ¿cómo puedo hacer amena la interpretación ocupando esto también? Puedo hacerlo con sonrisas, conectando con la mirada, ocupando el cuerpo, ocupando el espacio. Acuérdense, para quienes ya lo han visto y para quienes no, algo muy importante, la mirada no es solamente los ojos, ¿ya? La mirada no es solamente que yo miro para allá y te estoy mirando a ti, sino que con el cuerpo, yo te incorporo con todo mi cuerpo, ¿ya? Les hago sentir que son parte para mí relevante de la experiencia. Y luego, en comunicación, hay tácticas que se llaman psicológicas, que en el fondo apelan a hacer preguntas, ocupar el humor, ocupar el suspenso. En el caso de las preguntas ya sabemos que nos sirve para tener más información de la audiencia y poder eso ocuparlo a nuestro favor. También nos sirve para hacerles sentir que me importa lo que piensan, para después poder hacer mejor los énfasis, ocupar el humor para que nos sintamos más cómodos y cómodas también, sobre todo en interpretación. Es un momento de relajo, es un momento en que lo queremos pasar bien, aprendiendo, emocionándonos, sufriendo cuando hay que sufrir, pero estamos viviendo una experiencia en que queremos pasarlo bien. Entonces ocupar el humor. Y el suspenso es súper interesante. El suspenso lo que hace es que ustedes lo pusieron en varios de sus propuestas de tema. Y en el fondo lo que hace es que te diga como, uy, voy a descubrir algo nuevo y no me lo entregaron todo al principio, sino que más adelante voy a entender cuál era la vida y las sorpresas del ñandú o la historia que no conocíamos de la señora X. ¿Ya? Entonces yo puedo ir generando momentos de suspenso. En el fondo es, no lo vamos a saber todo ahora, más adelante vas a poder ir descubriendo nuevas cosas. Todo eso hace que sea amena y responde entonces a la T, la O, la R y la A. En la metodología de interpretación nos dicen que deberíamos tener claro estas 7 cosas para un relato.
que contiene elementos y atributos tangibles. Esto es un resumen de lo que ya vimos, ¿ya? Atributos tangibles, o sea, de qué estaba hecha la taza, ¿se acuerdan? Que contiene elementos o conceptos intangibles, es decir, que representa la taza, no lo que es la taza. Que en esos representados hay conceptos universales con los que podemos sentirnos identificados e identificados todas. Que crea conexiones intelectuales y emocionales con la audiencia, o sea que yo les voy haciendo sentir cosas al mismo tiempo que les voy entregando información. Ya hay una cuestión sensorial también bien interesante respecto a la interpretación. Con todo esto que estimula el pensamiento, que hago que sientan curiosidad, que tengan ganas de saber más, que vayan creando sus propios significados a partir de estos estímulos que yo voy entregando. Y todo esto nos ayuda a que pueda generar una actitud de mayor valoración de aquello que yo estoy interpretando. Y todo esto en función de tener una idea central clara, que es el tema que vimos recién. ¿Ya? Y para diseñar este relato, o sea, sabiendo qué es lo que tiene que tener, se nos propone estos 7 pasos. Primero, definir y analizar el sitio o el elemento tangible. O sea, ¿qué es? ¿Qué era la taza? Después, identificar los conceptos intangibles, primero. Después, identificar de aquellos los conceptos universales. Después, identificar las características del público. Si no las sabemos, lo que sí sabemos es que puede ser heterogéneo, no cautivo. Eso lo sabemos sí o sí. Si podemos saberlo antes, lo incorporamos. Si no, ya saben, tratemos de incorporarlo durante la marcha. Determinamos el tema central, es decir, cuál es la esencia de mi mensaje, el resumen, la síntesis. Luego selecciono las técnicas adecuadas en función del recurso, la audiencia y el objetivo le metí yo. Y finalmente desarrollo las ideas de forma cohesionada, con una lógica secuencial que tenga algún sentido, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio ahora. Les voy a mostrar un ejemplo. Lo hice yo porque si no, no vamos a alcanzar. Pero, por ejemplo, el campo de cultivo del que hablábamos, si mi sendero es en la casa de una familia que hace agricultura tradicional. Primero, el campo. O sea, ¿cuál es mi recurso? El campo de cultivo. Entonces, me pregunto, ¿para qué se usa? ¿Cuánto mide? ¿Qué elementos lo componen? ¿Tiene cercos? ¿De qué están hechos los cercos? ¿Para qué se hacen? ¿Qué especies hay allí, además de las cultivadas? ¿Hay insectos? ¿Hay aves? ¿Hay bosque? ¿Ya? Todos los elementos que componen este campo de cultivo. Luego identifico los conceptos intangibles. Por ejemplo, en este lugar podría ser la vida, la tradición, la esperanza, la sustentabilidad, la protección, la amenaza de la biodiversidad, la alimentación que me provee. De allí identifico cuáles de estos son los universales. Yo seleccioné, podríamos tener una gran discusión, así que yo seleccioné vida, protección y amenaza, también podría ser esperanza, pero seleccioné un par que siento que podrían ayudarnos a entender en cuáles todos nos vamos a sentir más o menos identificados. Identificamos las características del público, en este caso yo le puse heterogéneo y no cautivo, aunque podríamos haberle puesto, no sé, curso de guías, ¿ya? Pero pongámosle heterogéneo y no cautivo y lo vamos a ir rellenando después. Después, determino la idea central, la vimos antes. La agricultura como actividad tradicional puede pasar de ser una amenaza a una oportunidad de protección de la naturaleza. Ese es el tema que yo seleccioné. ¿Sí? Esta es mi afirmación. Eso es lo que quiero que la gente entienda cuando visita un campo de cultivo. Que no necesariamente el campo de cultivo es sinónimo de monocultivo y de, no sé, ¿cómo se llama estas cosas que le echan para matar a los bichos? Se me olvidó. Insecticidas o qué sé, químicos, sino que puede contribuir a proteger la naturaleza. Ese es mi tema. ¿Cuáles son las técnicas? Por ejemplo, en este caso, unos ejemplos. Para que sea atractivo, podemos hacer una pregunta inicial que ponga en cuestión esto de si la naturaleza puede ser protegida al mismo tiempo que se hace agricultura. ¿Se puede? Y luego con el relato lo voy reforzando. Entonces tengo a la gente pensando, voy completando esa pregunta, lo hace atractivo. ¿Cómo hago que sea relevante? Le hablo directamente a la persona en singular, a ti, a quien me está escuchando, supongamos, ¿ya? ¿Y cómo hago que participe la audiencia? Para que se sienta involucrada, para que sea relevante. Los invito a escuchar el canto de las aves, por ejemplo. Les digo, a ver, escuchen cuántas aves hay ahí para identificar cuál es la riqueza del bosque que lo rodea. ¿Y eso qué hace?
refuerza el tema, ¿cierto? Porque si escuchan muchas aves, lo que ven es que efectivamente la agricultura lo que está haciendo es tener todavía un hogar para distintas especies, o los insectos, o qué sé yo, de manera participativa. Y después desarrollar las ideas de forma cohesionada, y ojalá que no sean 4, ¿se acuerdan? Más de 4, entonces yo puse 3. La riqueza del bosque, vamos a partir hablando de, miren, este es el espacio que les rodea, estas son las plantas que hay, estos son los árboles que hay, estos son los insectos que hay, cómo se relacionan. Después vamos a hablar de la agricultura. Aquí se instaló la agricultura, se quemaron campos para poder hacer estos cultivos, se hacen este tipo de cosas, esto está asociado a una forma de vida, ¿ya? Y después decimos, bueno, pero esta amenaza también se ha convertido en una opción para conservar, porque con este tipo de manejo lo que podemos hacer es tener más de 20 especies de aves que además ayudan con el control de plagas porque se comen los insectos, qué sé yo. ¿Ya? Y todo eso está en función de mi tema. Respondiendo a estos 7 puntos, estamos respondiendo a esta táctica de cómo diseñar un relato para la interpretación. Pero lo vamos a complementar. O sea, hasta aquí llegaríamos a la interpretación y chao. Pero falta el objetivo, ¿cierto? Entonces, vamos a volver a lo que habíamos dicho antes. Yo defino mi objetivo, les digo lo que les estoy diciendo para que hagan algo, ¿no? Puede ser sencillamente la protección del recurso relatado, que es lo que propone la técnica de la interpretación. Puede ser eso o puede ser mucho más específico. Yo podría pensar en que lo que estoy haciendo es promover la compra de productos que vengan de agricultura sostenible. Puede ser tan grande o tan pequeño como eso. Pero ustedes tienen que saber para qué lo están diciendo y oblíguense a saberlo. No se lo tienen que decir al público, lo tienen que saber ustedes. ¿Ya? Por favor, oblíguense a saber para qué están hablando, porque eso les va a ayudar a saber cuáles son sus énfasis. ¿Ya? Y eso lo que hace es que construyamos entonces este relato incorporando a la audiencia. ¿Se acuerdan que la técnica decía que había que incorporar a la audiencia? Pero la incorporo ¿cómo? ¿Qué rol tiene la audiencia aquí? En este caso es protagonista, porque le estoy hablando con un objetivo, quiero que logre algo. Entonces nos preguntamos ese objetivo y ahí lo que hacemos es que fusionamos esta técnica, los 7 primeros puntos que les dije, con esto otro que es al inicio, o sea, primero identifico el recurso, identifico sus valores intangibles y tangibles, y después digo ya, con esta información, ¿cuál es mi objetivo? Tengo ese objetivo, y luego recopilo la información que necesito para conseguirlo. O sea, yo tengo todos estos datos sobre la tasa, pero no necesito decir todos esos datos para conseguir mi objetivo. Selecciono aquellos que me ayudan y no los que desconcentran. Eso me ayuda, tener un objetivo me ayuda a seleccionar. Y finalmente interpreto, que tiene que ver con las tácticas adecuadas que nos presentaban en interpretación. Interpreto con cómo entrego en términos físicos y vocales, con las tácticas psicológicas, con cómo ocupo las palabras, etc. Para persuadirles a que hagan y cumplan este objetivo, que como les digo, puede ser sencillamente que valoren más el parque o que, no sé, el objetivo que ustedes quieran. Entonces, ahora quiero que me cuenten si han tenido algún objetivo alguna vez cuando han desarrollado un relato y cuál ha sido, o sea, me cuentan cuál es el objetivo, y si no, ¿qué objetivo se les ocurre que podrían tener? Traten de que el objetivo esté asociado al recurso, ¿ya? O sea, si es poner en valor el recurso, díganme poner en valor la estatua de Juanito, ¿ya? No, para entender, para imaginarme qué es lo que ustedes han hecho como objetivo. Si no se lo han preguntado antes, pregúntenselo ahora y escríbanlo. Entonces, de nuevo, ahí está el código QR y les voy a mandar el enlace. Y voy a mostrarles entonces el número para quienes lo hacen manual. Y esta es la última pregunta que les hago. Ya. Concientizar el cuidado del medio ambiente.
¿Ya? Que tiene que ver con esto de promover como decía en interpretación, de promover la protección del recurso. Crear interés en la audiencia, ¿ya? Vamos a esperar a que salgan algunos y los comentamos, ¿ya? Voy a ir leyendo en voz alta algunos. Habíamos visto concientizar el cuidado del medio ambiente, crear interés en la audiencia, situarlos en el momento histórico, comunicar información en específico del parque o naturaleza, educar y sensibilizar con respecto al objeto de interpretación, comprender las interacciones interespecíficas de los habitantes del bosque, poner en valor el patrimonio geológico de un lugar específico, que descubran la vida diversa e interaccionen de nueva manera, involucrar y encantar a la audiencia, brindar información de difícil acceso, que los pasajeros viven la Patagonia, protección del medio ambiente y seguridad del grupo, hacer deporte de calidad y entender la importancia de las interacciones entre los ecosistemas, hacer que las personas se conecten con el silencio y la naturaleza y experimenten estos, sentirnos pequeñitos ante tal magnitud de montañas y paisajes prístinos para concientizar lo que somos en el planeta, admirar y valorar lo que están viendo o escuchando, concientizar sobre el uso y el abuso de los recursos naturales, que lo pasen bien y aprendan algo del medio ambiente, dar a conocer actividades deportivas, valorizar a la gente del medio rural que tiene conocimientos sutiles y profundos de la naturaleza, involucrar a los pasajeros en el relato con preguntas y respuestas para incluirlos en el relato, descubrir a través de a través de los detalles el desarrollo de una ciudad, hacer sentir la importancia de su visita a una región histórica y lo maravilloso que es vivir en ella, mantener interés, conectar lugares y generar conciencia son viajes de varios días. Desarrollar el valor cultural del lugar, que quiero transmitir como mensaje a mi público en el objetivo de educar, como plantar la semilla en ellos para que la lleven a cultivarla y reflexionarla después del tour o relato. Derribar prejuicios, poner en valor el ecosistema saludable del Parque Nacional Torres del Paine, entendimiento de lo que somos en este mundo tan grande y complejo, que sean más tolerantes con la historia, mostrar diferentes puntos de vista, justificarlos. Oh, ahí hay otro. Relevar el patrimonio local. Ya. Está difícil esto. Captar y generar el interés con el objetivo de dejar un conocimiento con el fin que se difunda. Que conozcan más sobre el país que decidieron visitar, naturaleza e historia es el objetivo de mi relato. Ya. ¿No les pasa a ustedes cuando leen esto que en general, salvo algunos, que en general estamos diciendo como el mecanismo, educar, comunicar, brindar información, pero ¿para qué? Es lo que yo quiero cuando quiero que la gente se dé cuenta de que es súper bonito o importante. ¿Qué quiero? ¿Quiero que la protejan? ¿Quiero que vengan de nuevo a Magallanes? ¿Qué quiero? ¿Para qué? ¿Para qué captó el interés? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿ya? Como, no solo lo que hago es entregar información, es, qué sé yo, educar, pero ¿para qué? Entonces, les voy a pedir, no ahora, les voy a pedir que cada uno y cada una, si quieren, ¿no? No me lo tienen que mandar, les sugiero, en vez de pedirle entonces, que tomen el objetivo que pusieron y traten de escribirlo como un objetivo que uno pondría en un proyecto, no sé, como
A ver, busquemos uno. Involucrar y encantar a la audiencia para que alguien que abra el micrófono y diga para qué. O que haga un objetivo que sea con un para qué expreso. ¿Están escribiendo en el chat y yo no veo? Gabriela, ¿Sí? ¿se puede? Uno de los objetivos en este caso principal de la comunicación al nivel que tú mencionas, yo lo tomaría, y de hecho lo tomo así, como para que la persona que está recibiendo mi información se lleve una experiencia inolvidable, una experiencia extraordinaria que le permita ser recordada en el futuro. Ya, lo Isa, entiendo súper. también esa es mi Medita- opinión, que el pasajero se vaya con una experiencia única y que viva que tenga los mejores recuerdos, la mejor experiencia y se vaya totalmente empapado de la experiencia que tuvo en la Patagonia. Ese es mi objetivo. Y no tiene nada que ver con el objeto que uno interpreta. Es que todo va junto para mí. Pero no está dicho en el objetivo, a eso me refiero. Porque una experiencia espectacular también podría ser ir a Fantasilandia y subirse a la montaña rusa, ¿cierto? Entonces, Pero ¿por qué esa experiencia es interesante en donde yo la estoy diciendo? ¿Quiero que tenga una experiencia maravillosa en Patagonia porque quiero poner en valor la Patagonia? Hay que asociarla al sí, recurso, ¿no? sí, bueno, la experiencia sí, es que se trata de esa experiencia que va a vivir en la Patagonia, que conozca la Patagonia con una experiencia increíble y el objetivo es que también conozcan a la vez la Patagonia como una zona especial y que con conocer la Patagonia tengan una experiencia única y especial. Entonces, quizás la experiencia única y especial es el mecanismo, ¿no? Es, yo quiero poner en valor la Patagonia y para ponerla en valor lo que hago es que tú tengas una experiencia maravillosa e irrepetible en este lugar, que solo podrías vivir acá. No es lo mismo que vas a vivir viendo un obelisco en, no sé, en Francia. No es lo mismo que vas a vivir viajando por los canales de Venecia. Porque en cualquier parte pueden vivir una experiencia maravillosa. Pero ¿por qué la de acá es tan especial? Porque estoy poniendo en valor la Patagonia. Entonces, la experiencia maravillosa que me parece que es clave, porque efectivamente lo que nosotros estamos haciendo al interpretar es mejorar la experiencia, pero ¿por qué esa experiencia es importante aquí? ¿Por qué Porque vale han la venido pena? para eso, han Claro, venido para eso. lo sé, pero ahí tú estás poniendo entonces en la persona, porque yo también puedo pegarme un viaje y decir, oh, yo no volvería para allá. No, no vale la pena. No, porque lo podría haber pasado perfectamente bien en el patio de mi casa sin pagar todo lo que pagué para llegar allá. Entonces, lo que yo hago es, con mi objetivo es que está súper bien que el mecanismo sea que tengan una experiencia maravillosa, pero tiene que estar anclado al recurso. Y por lo menos que mi objetivo sea el genérico que nos plantea la interpretación, que es promover actitudes. A ver, voy a dejar de compartir pantalla para que nos veamos, porque no me gusta conversar sin vernos. Un ratito. Y después volvemos, ¿ya? Ahí. Alguien estaba hablando. Yo es que se me acopla. ¿Puede ser que tu objetivo sea, por decirte, hacer reír a la gente? ¿O que aprendan algo nuevo? ¿O sería ese el objetivo? Como que no estoy entendiendo muy bien. Hacer reír a la gente, Civil, te doy al tiro la palabra. Hacer reír a la gente, o ¿qué me decías tú? ¿Entregar información? No me acuerdo qué. O que aprendan algo nuevo. Ese es tu mecanismo. Ya, ok. Es el cómo. ¿Cachai? Ya. Yo quiero que la gente, no sé, supongamos que quiero que la gente proteja la taza, o la compre, o no sé. Ya, yo la hago que lo pasen súper bien con la taza, que lo pasen súper bien, que se entretengan, que encuentren que lo que tomaron acá sabe mucho mejor aquí que en el vaso de plástico, que entiendan que hay una historia detrás, ¿cierto? Y todo eso hace que la experiencia sea maravillosa y que no sea lo mismo que tomar en la otra taza. Y ese es el cómo. Pero ¿por qué yo hago ese cómo? Porque quiero que protejan la taza como mínimo. Ese tiene que ser mi objetivo mínimo. Pueden haber otros más específicos.
mucho más específico. Puedo yo querer que no boten basura en el humedal. Ese puede ser un objetivo de mi tour. Punto. Pero si es tan gigantesco como otra cosa, por lo menos tiene que ser poner en valor la taza para que la protejan. Y todo lo demás es mi estrategia. Que se rían cuando tomen acá, que les cuento una historia divertida de la taza. Todo eso es el cómo. Que no es lo mismo que para qué. ¿Se entiende? Civil, tú estás hablando de... Hola a todos. Mira, yo en realidad en mi caso particular, yo resumiría todo eso en el objetivo de, en todo sentido, enamorarse del fin del mundo. Sería mi frase corta y precisa. Súper, que es que enamorarse del fin del mundo es una manera de poner en valor, ¿cierto? Para que se proteja. ¿Ya? Traten igual, hagan el ejercicio igual, si pueden, de bajarlo a su propio recurso, ¿ya? Traten en algún momento, ¿no? O sea, lo que yo les mostraba de hacer por ejemplo, este viaje o este sendero en una zona de cultivo. Claro, yo quiero que se enamoren de todo el lugar donde recorrieron, no sé qué, pero ¿cuál es sobre todo mi objetivo? Es reivindicar una actividad tradicional para que se proteja esta actividad tradicional y no termine suplantándose por verdura comprada en el supermercado de grandes monocultivos, ¿no es cierto? Ese es mi objetivo final, es relevar el valor que tiene esa actividad tradicional para sostenerla en el tiempo. Cuando no se puede hacer tan grande, pensemos en que es para poner en valor y promover actitudes positivas respecto de este patrimonio. Pero no confundamos eso con el cómo. El cómo se define además en función de a quién le hablo. Porque probablemente no todo el mundo quiere o va a tener la misma experiencia positiva o no todo el mundo lo pasa igual bien de la misma manera, ¿no? Quizás si es un grupo de niños y niñas no es lo mismo que si es un grupo de señoras que apenas pueden caminar. Entonces, esa idea de la experiencia positiva depende mucho de quién y por lo tanto el cómo se modifica y no así el para qué. ¿Cierto? Antonia y Marcela y ahí seguimos para alcanzar a hacer la clase. O Antonia se fue, puede ser Marcela y después Antonia. Ahí volvió, Antonia. Sorry, que tenía una pregunta así como, puede ser, ponte tú, que si uno dirige senderos como fuera de los senderos establecidos en el Parque Nacional, el objetivo puede ser descongestionar el Parque Nacional o los senderos del parque. Eso puede ser como un buen objetivo, como concientizar de que existen otros lugares. Entonces tu objetivo es, sí, tenemos que ver cómo frasearlo, porque la primera manera de frasearlo es más bien interno, ¿no? Es como operativo, como descongestionar el parque, ¿no? Es lo que yo pero si uno lo frasea de otra manera, sí podría ser, que en el fondo es... no se me ocurre cómo frasearlo ahora, pero es visibilizar nuevas oportunidades de turismo en Magallanes, relevando no sé qué, y ahí uno muestra las nuevas experiencias, ¿cierto? Entonces sí, puede ser un objetivo. No se me ocurre ahora cómo escribirlo bien, me voy a ir con tarea para la casa. Pero sí. Pero es como lo que se quiere plantear como detrás de todo. No es claro. La forma, sino que es como el contenido de fondo. Y es súper fácil entender cuál es la diferencia cuando uno se pregunta qué puede cambiar y qué no, para distinguir el cómo del objetivo. El cómo puede cambiar y debería cambiar en función de quién es la persona a la que yo le hablo. Porque no con todos funcionan las mismas técnicas, pero el objetivo no debería cambiar, ¿no? Entonces así pueden distinguir de mejor manera la diferencia entre uno y otro. Había alguien más levantando la mano, pero parece que ya no está. Marcela. Ya, Marcela y seguimos. Hola, buenos días a todos. Sabes que yo tengo un poco compleja, estoy un poco enredada. Mira, yo normalmente hago un tour que es muy bonito, que es a Isla Magdalena, y mi idea ahí principal es que la gente, a través un poco de el relato, conozca, ¿no es cierto?, todo el ciclo reproductivo, en este caso los pingüinos. Pero mi objetivo final
es que la gente valorice que está en un lugar que es un recurso que no es infinito, que es obviamente que hay que cuidarlo. Y es por eso que siempre pongo mucho énfasis en que estamos en un lugar que es un monumento nacional y que tenemos que siempre cuidar todos los recursos, no solamente en este caso Isla Magdalena, sino que también todos los lugares que visitamos. Entonces, mi objetivo siempre es que aprendan, pero a la vez que tomen conciencia de lo frágil que es el medio ambiente. Yo creo que todo lo que hemos hablado aquí es una mezcla, es un mix de muchas cosas juntas. Por ejemplo, también encuentro, no sé si los colegas además están de acuerdo, creo que es un mix de mucha de interpretación, de subjetividad, subjetividad, me enredé. Es como muy subjetivo porque aquí todos hacemos como un mix de distintas cosas. Uno trata de que como decía Pancho, de que se lleve un recuerdo inolvidable, trata que el relato sea entretenido, de cautivar, ¿no es cierto?, la atención del actor, que en este caso los actores que son los turistas, y además de meter un objetivo, como en este caso la conservación, por ejemplo. Yo no sé si estoy muy perdida o what, no sé si se entiende mi idea. Creo que es un mix de muchas cosas. Perdón, veo a Patricio y a Juan, les quiero pedir, no se me enoje, pero les quiero pedir que podamos seguir, que guarden lo que tienen que decir, porque al final como que tengo una diapositiva que se llama como comentarios, así, pero para asegurarnos de que vamos a poder terminar. ¿Ya? Por favor. Y le contesta, pero guarden. Yo voy a hacer radio la parte que viene, para que lleguemos ahí. Marcela, la gracia de tener estas metodologías es que este mix lo ordenamos, porque efectivamente es un mix, pero lo ordenamos, y lo único que estamos haciendo ahora es ordenar todo esto, que es grande, o sea, y efectivamente uno enseña, uno quiere que la gente aprenda, pero cuando uno quiere que la gente aprenda, quiere que aprenda algo para algo. ¿Sí? En el fondo eso es todo lo que estamos diciendo, ¿no? Quiere que sienta cosas que tiene que ver con los atributos intangibles, quiere que aprenda cosas que tiene que ver con los datos duros de qué está hecha la taza, qué significa la taza, y quiere que todo eso le genere a la gente estos nuevos significados, ¿sí? ¡Oh! No puedo creerlo. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Acabo de recibir un comentario en el chat de Rosario Bebar, que fue mi compañera de curso, de colegio, y que no nos vemos desde esa época. Hola, Rosario. Entonces, lo que estamos haciendo es generar estos nuevos significados a partir de entregar información y de que vivan estas nuevas experiencias, pero yo quiero que esto sea para algo. No es porque sí. Es porque quiero que valoren, como tú decías, puede ser porque quiero que valoren, en este caso, los recursos patrimoniales que hay en esta isla, para que los conserven, para que tengan buenas actitudes, nuevas y mejores actitudes respecto de este patrimonio, ¿sí? Entonces, no es que una cosa supla a la otra, sino que van concadenadas. Yo tengo de lo que voy a hablar, tengo la información de lo que voy a hablar, lo que significa la emoción, todo lo que voy a generar a partir de eso, para conseguir estas nuevas actitudes, que es mi objetivo. ¿Ya? Voy a seguir y después espero que lleguemos con tiempo a la parte de comentarios, si no me quedo un ratito más si se quieren quedar y hablamos, ¿ya? Pero para cumplir con mostrarles todo. Entonces, mi pantalla. Ya, ¿ven? Verbalícenme porque no los veo. Sí, Gaby. Sí. Ya, gracias. Sigamos con el relato. ¿Por qué estoy sintiendo que me falta? Ah, no, ya, el relato. Sabemos que en su caso es secuencial, ¿verdad? Porque ustedes hacen relato presencial y por lo tanto ustedes manejan para dónde va la cosa. Todos los relatos secuenciales tienen que tener una progresión dramática. Todos. Una presentación atractiva, un desarrollo atractivo y un desenlace que sea congruente. ¿Qué significa que sea congruente? Que haya
que donde yo llegué al final haya sido un camino que tenga sentido, ¿cierto? Es lo que se conoce como introducción, cuerpo y conclusión. Siempre se sugiere en la interpretación, pero también en la comunicación en general, que partamos por crear el cuerpo. Es más fácil, porque tiene toda la información más importante allí. Y la introducción y la conclusión lo que hacen es resaltar este cuerpo. Entonces partimos por el cuerpo. Nuestra manera de construir un relato es con una estructura, una, ¿ya? No varias, una. Puedo ir hablando, presentando un problema y luego una solución, puedo hablar en orden cronológico, puedo presentar buenas noticias y malas noticias, o cualquier relato, cualquier estructura que a ustedes se les ocurra que sea como la columna vertebral de mi texto, ¿sí? Después de crear esta estructura con todos los datos que ya vimos que tiene que tener el relato, hago la introducción. La introducción es donde yo digo de qué voy a hablar, cómo voy a hablar del tema y, muy importante, en este momento la gente tiene que saber que lo que va a escuchar les interesa. Es como ver una película, es como abrir un libro, es como el primer capítulo de una serie. Si parte mal, suelto. No sigo. Incluso si estoy obligado, puedo agarrar mi teléfono y ponerme a hacer otra cosa, ¿ya? Entonces, la introducción tiene que ser lo suficientemente atractiva para que la gente diga, ah, sí, vale la pena destinar mi tiempo a vivir esta experiencia porque lo voy a pasar bien, porque voy a vivir esta experiencia que ustedes quieren que viva, porque voy a descubrir cosas nuevas, ¿ya? En esta introducción, ustedes probablemente esto lo saben muchísimo mejor que yo, pero además, cuando es en un sendero o en algún relato in situ, hay una presentación personal, o sea, dicen quiénes son ustedes, le explican al grupo dónde van a ir, qué van a hacer en el recorrido, cuánto dura, si tiene particularidades este sendero, cuál es el estado del sendero, o si es en un crucero, no sé si hay alguna parte en que vamos a tener no se dice turbulencia en el agua, los de los cruceros me pueden aquí decir cómo se dice, pero si nos vamos a mover y marear, si hay escalones, si hay barro, lo que sea, ya se dice aquí. Este es un buen momento también para generar ese misterio del que hablábamos. Uno cuando habla de las particularidades de lo que vamos a vivir, uno puede decir, bueno, y más adelante puede ser que nos encontremos con no sé, una especie nunca vista, o que se ve poco, vayan atentos, no sé. Aquí se puede hacer algo, ¿ya? Se entregan las normas o sugerencias de uso y la presentación central del tema se sugiere que vaya acá. Pero no necesariamente tiene que ir expresa, o sea, yo puedo por ejemplo, yo les proponía hacer una pregunta sobre el tema primero y cerrar con el tema al final. O puedo decirlo, puedo decir mi tema, no decirles este es mi tema. Decir el tema, la agricultura puede ser una oportunidad y lo refuerzo al final, entonces la gente lo completa con toda la información que recibió entre medio. Pero aquí que se sugiera a lo menos, que se sugiera a lo menos de qué vamos a hablar, ¿cierto? Para que tenga un sentido final y puedan salir con esta síntesis del tema. Y luego la conclusión es el momento en que se resume este mensaje. Se subraya la esencia de lo que quisimos decir. Y tiene que ser también atractivo porque si no, también es como cuando, no sé si ustedes vieron Game of Thrones, o habrán escuchado esa serie, que era espectacular hasta la última temporada. Entonces que uno le preguntan, ¿y cómo era Game of Thrones? No, era bueno, pero el final... Y malo, o sea, y como que arruina todo el relato. Entonces la conclusión tiene que ser súper potente, de manera que la gente salga y diga, ¡oh, espectacular! No, se pasó. Y refuerza el tema de lo que yo quiero decir, ¿ya? Y luego veo cómo interpreto todo este relato, que ya hemos visto varias cosas, ¿no? Pero podemos ocupar estadísticas, lo que yo les mostraba de si yo digo 5 billones versus si digo la más grande, porque las estadísticas solo son una táctica de interpretación cuando significan algo. 100 no significa ninguna cosa. 100 pingüinos. ¿Eso es harto o es poco para alguien que no sabe de pingüinos? ¿Qué es 100 pingüinos? Versus la colonia más grande. Puedo decir las dos cosas. Puedo decir 100 pingüinos, la colonia más grande pero ahí es cuando es una táctica, cuando significa. Puedo contar historias donde nos reconozcamos mutuamente, historias mías, historias de otras personas, donde sintamos que tenemos espacios comunes, ya vimos ocupar el humor, ejemplos para que sea más fácil de seguir.
ocupar preguntas, también lo vimos, citas a veces para mostrar que hay otras personas que también han interpretado, han vivido este espacio de una manera distinta, el suspenso que decíamos, como generar expectativa de lo que van a vivir, ¿ya? Y también en las que son actividades in situ podemos hacer actividades prácticas como, yo no sé, si fueran a este centro de cultivo plantar una papa, o demostrar cómo se tiñe lana, o asignar tareas que pueden ser tareas mentales. Si es en una ciudad, uno podría decir, yo no sé nada de arquitectura, pero supongamos que hay un estilo de arquitectura X en Magallanes, que tiene estas características, el techo es en A, supongamos, ¿ya? Entonces yo le puedo decir a la gente como, entonces durante el camino, fíjense en cuántas casas con techo en A ven. Entonces la gente va como haciendo la tarea, participan. Son estrategias que nos ayudan a interpretar y a mantener a la gente interesada y siendo parte del relato. Las últimas consideraciones del relato. ¿Ven que estamos terminando y vamos a alcanzar a conversar? Pregúntense siempre si están logrando esto, que no le van a hacer, que la gente sabe que no van a perder el tiempo, o sea que vale la pena escuchar, ¿ya? Que lo van a pasar bien, que van a vivir esta experiencia, que lo sepan, que vale la pena. Hagámosles saber que sabemos con quiénes estamos hablando. También lo que les decía, puede ser que el público sea muy heterogéneo, pero háganles saber en algún momento que no están apretando play, que le están hablando a la persona que está ahí. Le preguntan qué les interesa, si alguien dice algo lo citan más adelante, cualquier cosa que les haga saber que es mutuo, que la conversación se nutre de ambas partes. Hagámosles saber que estamos bien organizados y organizadas, que dominamos la información, que sabemos cómo transmitirla, es decir, que sabemos cuáles son las partes del sendero, cuánto va a durar el viaje, todas esas cosas que hacen que la gente se sienta segura también, ¿ya? Que sabe que lo van a llevar por un camino, ya sea emocional, intelectual o físico, que está manejado de alguna manera, ¿no? O que nosotros podemos de alguna manera atajar en caso de que se vaya a salir de control. Por otro lado, que conocemos el tema del que vamos a exponer. De alguna manera la gente tiene que saber que somos la persona que tienen que escuchar, ¿ya? No hay que sacar un pergamino. Puede ser contándole cada cierto tiempo que ustedes ya han hecho esto antes, que vivieron cierta experiencia, entregando algún dato que quizás no podrían haber sabido en otra parte, cualquier guiño que dé esa sensación. ¿Cuál es la idea más importante? Que es el tema, ¿cierto? El tema es nuestra idea más importante y se los vamos a hacer saber a través de las palabras que ocupemos y de cómo las decimos, ¿ya? Y finalmente, ¿cuándo termino? Es súper importante que sepamos, aquí terminamos, esta era la conclusión, fin. Y después podemos seguir conversando, ir a tomarnos el té, tomar agua, pero fin, aquí cierra el relato. Eso se tiene que quedar muy claro, ¿ya? Y por último, las claves de la interpretación. Esto es un resumen de lo que habíamos visto, pero algunas claves que no se nos olviden, que gira en torno a un tema central, que es amena, que es breve, es concisa, es clara y es directa, que involucra al público, a la audiencia, de la forma más relevante y más personal posible, hablándoles en primera persona, haciéndoles participar, que estimula la participación, ¿ya? Y que provoca el pensamiento, que también es mucho lo que ustedes decían, ¿no? Lo que hace es provocar, es despertar la curiosidad, es inspirar a quien visita, ¿ya? En resumen, para interpretar un relato, recordemos que la interpretación es siempre comunicación y por lo tanto siempre tiene un objetivo. Yo comunico para algo, que no se nos olvide, aunque sea difícil al principio hacer, como lograr llegar a ese fraseo, pero tiene un objetivo y yo estoy segura que ustedes también tienen ese objetivo, pero hay que lograr cómo decirlo. Que la interpretación lo que hace es darle sentido a un espacio, a un objeto, a un lugar. Un sentido que no tiene por sí mismo. La taza no tiene sentido. Tiene sentido para la persona que vive la experiencia. Entonces lo que nosotros hacemos como intérpretes es darle ese sentido, que adquiera ese sentido personal para cada uno y cada una de quienes están relacionándose con esta taza. Y finalmente, gracias a eso, lo que vamos a lograr es que se genere un vínculo personal entre quien vivió la experiencia y el objeto interpretado. Y por lo tanto, que generan actitudes que van a promover la protección y la conservación de este patrimonio. Eso es la clave de una interpretación. Entiendo que tienen un montón de dudas, pero espero que por lo menos con esto podamos lograr tener un relato que tenga ciertas claves que nos permitan afrontarlo de manera mucho más ordenada, con un objetivo claro
y que logra lo que ustedes dicen, ¿no? Generar una gran experiencia para que las personas que vivan esta experiencia salgan de aquí sabiendo que vale la pena proteger este pedacito de la Patagonia. Y ahora nos vamos a las preguntas y dudas y comentarios y todo lo que quieran decir antes de pasar a la tarea. Estaba Patricio, me parece, con la mano levantada. Gabriela, Antes, ¿no? sí, yo te estaba escuchando atentamente porque estaba aprovechando a traer a la memoria nuevamente muchas materias que me ha tocado estudiar. Y cuando comentó Marcela, había tomado la palabra porque ella en un minuto dice, yo no sé si estoy muy perdida. Y en base a lo que se dio ahí, estás muy en lo correcto. Y eso es lo que quería comentarle a Marcela. Está muy en lo correcto porque primero ella logró, ¿cierto?, identificar cuál es su recurso. Lo tiene muy claro, el tema de los pingüinos y la reserva. Y luego también supo conectar muy bien con la primera parte del objetivo, que es definir el verbo del objetivo. Que ella dice, y quizás ahí donde estaba perdida, pero donde dice yo informo, pero también yo quiero que valoren. Y ahí tengo, que es un poquito técnico, pero tengo un recurso que le puede ayudar mucho a todos ustedes en el minuto en que van a después enfrentarse a definir los objetivos de sus futuros relatos, en los senderos, y tiene que ver con, en la educación se ocupa la escala, la famosa escala de Bloom, quizás los que vienen de la comunicación la van a conocer, y esa escala sirve para ver los distintos niveles de los objetivos que tú quieres trazar. Entonces, cuando tú quieres informar, quizás informar es más fácil, no necesitas tantos recursos, no necesitas desplegar tantos recursos como cuando tú quieres que tu audiencia valore lo que tú estás transmitiendo. Y entonces es ahí cuando ustedes, si tu objetivo es tan alto como que la audiencia llegue a valorarlo, donde tú tienes que desplegar una serie de recursos que todos ustedes tienen y que son los que Gabriela yo creo que quiere ir ordenando en esta metodología que nos comenta. No sé si eso ayuda o aporta un poco a lo que querías desarrollar, Gabriela. Yo, mucho. Sí, de todas maneras. Y también recordar, gracias a esa intervención de Patricio, que interpretar no es solo informar. ¿Ya? Es justamente, nosotros no solo entregamos información que la gente puede leer en internet, nosotros lo que hacemos es interpretar esa información para valorar, en este caso, ¿sí? Informar es uno de los mecanismos, de varios que tenemos que ocupar. Eva, estabas con la mano levantada. Sí, yo tengo una pregunta distinta a lo que estaban hablando, pero cuando tú hablabas que uno tiene que tener ya un título, qué sé yo, una finalidad, un objetivo y dividir en 4 temas y toda esa como esa estructura, como uno, donde me descolocaste cuando tú dices ya, ahora dices que hay un término y luego tomas té o café. Entonces, en el caso de los tours que son un poco más largos, donde tú tienes primero, bueno, que vas en un transporte hacia un determinado sitio, vamos a suponer al Paine, ya, eso es una situación. Aplicas todo completo. Luego, cuando llegas al Paine, estás viendo finalmente lo que la gente quiere ver y para lo que vino y para lo que pagó y qué son sus expectativas, bla, bla, bla. Vuelves a hacer esa estructura, luego para el almuerzo también, o esto se aplica al tour completo y si son 5 días, porque 4 temas para 5 días a mí no me da. O sea, qué insistente, Dios mío. Ya me están llamando por teléfono. Esa es como mi pregunta, que cada esto lo hacemos como por módulo, por cada tema que nos toca, o esto debiera ser integrado al tour completo, o ambos. Eso. Ya. Súper buena pregunta. Uy, me escucho con eco. Ahí. Voy a ser súper honesta contigo. Yo partí la presentación diciendo que yo siento que esta metodología hay que adaptarla a las realidades de cada uno y de cada una. ¿Sí? Eso es lo primero. Mi sugerencia es una sugerencia, no es que esté escrito,
en ninguna parte. Mi sugerencia es lo que les decía antes de pensarlo como en una serie de paraguas. Es decir, claramente hay un objetivo mayor que involucra todos los momentos, desde que nos vimos, porque la experiencia incluye el momento en que se suben al bus, que tú conversas, le dices hola, toda la parte toda esa parte la incluye, cuando nos vamos a dormir, cuando nos encontramos en el pasillo, todo eso es parte de la experiencia, ¿cierto? Entonces, yo lo que sugiero es pensar en cuál es el objetivo mayor de todo este viaje, de los 5 días, de los 6, del mes, lo que sea que van a hacer. Un gran objetivo. ¿Qué puede ser valorar la Patagonia así gigante? Uno grande. ¿A través de qué? Supongamos que tú me decías que son 5 días. Supongamos que cada día va a tener un gran leitmotiv, un gran objetivo. Supongamos. Y después cada uno de esos momentos del día lo voy dividiendo. O sea, como hacer una especie de, como cuando uno se mira en el espejo de un ascensor y como que aparece como varias veces, como al infinito, ¿se han dado cuenta? Como más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, o como una muñeca de esta así que uno saca y sale otra, una cosa así, como yo lo que sugiero es aplicarla de lo más grande a lo más chico, como entendiendo un gran relato y entendiendo que bajo ese gran relato hay varios pequeños que también tienen que estar cohesionados, que también no pueden tener toda la información metida, entonces eso es lo que yo sugeriría, ¿no? Ahora, yo pienso, y escuchando a Patricio, Eva, a Marcela, que todo lo que yo les estoy diciendo ustedes lo hacen. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo ahora es hacerlo suficientemente consciente y ordenado para lograr que le podamos sacar mayor provecho. Y a mí no me cabe ninguna duda de lo que yo les estoy diciendo, ustedes lo hacen. Entonces, lo único que estamos haciendo es como, entonces cuando yo hago esto, es un mecanismo que podría mejorar en caso de que venga no sé quién y que cuando lo diseñe me sea más fácil, es eso. Pero no me cabe ninguna duda que ustedes lo hacen. Pero esa es mi sugerencia, hacerlo como una especie de cascadita. ¿Ya? Como aplicarlo más. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene algún otro comentario, sugerencia, pregunta o pasamos al rellenado de la ficha? Francisco. Sí, muchas gracias, Gabriela. Quería, más que nada, agradecer el día de hoy por tu tremendo aporte que nos haces. Hay que tener en cuenta que todos los que estamos acá, salvo excepciones que a lo mejor yo no conozco, hemos sido tallados a mano nomás. A través de los años hemos ido aprendiendo y nos hemos transformado en comunicadores, pero comunicadores de muchísimas cosas, de lo humano y de lo divino. Digamos, tenemos mucho conocimiento en muchos temas, pero también atacamos la parte humana de los pasajeros que nos visitan. Y más encima, como yo les comentaba el otro día, lo hacemos en otros idiomas. Entonces la capacidad de comunicación que tiene cada uno, yo creo que es tremenda. Y por otro lado, este tipo de actividades como la que hemos realizado esta mañana son un gran aporte para poder seguir superando este tema de la comunicación y aprendiendo cada vez más. Hay un abanico muy grande de conocimientos que debemos dominar y entre ellos está el arte de la comunicación. Muchas gracias por eso, Gabriela, y es importante saber si tienes algún correo, alguna cosa por allí que puedas darnos. Gracias. Gracias, Francisco. No, un millón de gracias a ustedes. Yo, la verdad es que admiro mucho el trabajo que hacen en términos de comunicación, así que me siento como una pequeña herramienta que lo potencie nomás, ¿no? Siento que ustedes tienen ahí toda la experiencia y yo ahí tratando como de empujar un poquito. Voy a dejar mi correo acá, lo tengo escrito después en la presentación, así que igual les va a llegar. Es parte del Power, después de que veamos la tarea, pero está ahí, por si quieren escribirme, preguntarme cualquier cosa. Había alguien más pidiendo la palabra, pero perdí la lista. Espérenme. Juan era, ¿no? Ya no está. Sí, era yo, discúlpame, mi nombre es Juan Cavada. No, gracias por toda esta información. Digerirla va a ser complicado porque realmente es una metodología que me doy cuenta que aplicamos. Lo que pasa es que en mi caso, por ejemplo, que no había tomado cursos como este, uno lo hace de forma más instintiva. Y como decía el caballero Francisco, uno a veces tiene que hacer en distintos idiomas y trata de saber de dónde viene la persona para entender su realidad. Pues no es lo mismo explicarse a una persona que viene de Japón que a una persona que viene de Ucrania. Son dos realidades totalmente diferentes. Pero en esta metodología que diste ahora al final de la conclusión,
que es empezar como una mamushka, empezar de grande a una muñeca más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Esa técnica es aplicable. Te pregunto qué opinas tú, ya que es una persona que tiene mucha experiencia en comunicación. ¿Se puede ocupar para ese lado o al revés? Empezar por algo pequeño e ir entrelazándolo a otras cosas hasta llegar. Yo cuando presento el Paine trato de empezar con cosas pequeñas, arbustos, animales, guanaco, etcétera, etcétera, y lo voy entrelazando hasta que entiendan que el parque es todo una inmensa esfera, una inmensa biosfera que es complejísima y que todo de una u otra forma está atado. O sea, ¿ese proceder es aplicable hacia ambos lados o tú sugieres o opinas que sea siempre con algún tipo de orden más estructurado? No, primero me parece súper interesante la técnica que tú utilizas para ir como develando el parque. Creo que tiene que ver harto con el misterio también, con esta cosa de ir revelando, revelando, revelando y que de pronto se arma como un gran paisaje. Lo encuentro súper interesante. Cuando yo le decía a Eva lo de las mamushkas, me refería más bien al objetivo y a la metodología, pero no al contenido. O sea, y el contenido no tiene por qué ser de lo más grande a lo más pequeño. Puede ser de lo más pequeño a lo más grande, la estructura que uno quiera. Viste que había varias estructuras que uno sugería en la construcción del relato. Una puede ser esta, de lo más pequeño a lo más grande, de lo micro a lo macro. Es una súper bonita estructura. Cuando yo le decía lo de la mamushka, me refería a esta idea de que quizás tenemos que rellenar un montón de días con distintos relatos. Entonces, que todos esos relatos sean parte de un gran relato. Este es mi gran relato. Pero construyo relato del día número 1 en función de este. Relato del día número 2 en función de este gran relato. Del 3 así. Y después, cada uno de esos grandes relatos quizás está dividido, no sé, la gente de los cruceros quizás tiene, no sé, 3 presentaciones en el día, no tengo idea. Entonces, cada una de esas presentaciones también que se enmarquen en este gran relato, pero que entreguen información también con esta metodología. A eso me refería con las mamushkas, ¿no? Al gran objetivo, después el de cada uno de los relatos, pero que todo esté enmarcado en un gran paraguas. Pero en el término de la estructura me parece súper interesante la estructura de micro-macro, porque tiene esta cosa como de sacar las capitas de una cebolla. Bonito, súper bonito. Yo no sé si les parece, hay alguien más, porque Francisco y Eva, que son las manos que veo, ya hablaron. Entonces, no sé si les parece, porque creo que incluso pueden aparecer dudas ahí, ya que nos quedan 3 minutos, mostrarles la ficha como la tienen que rellenar, porque creo que la manera en que yo propuse la ficha es justamente una manera de abordar esta metodología paso a paso, no, como que no quede tan ambiguo. Entonces, si quieren se las proyecto para que lo veamos, a ver si eso también ayuda a resolver algunas dudas. Y aprovecho de decirle hola a toda la gente que he visto en el chat, que qué bacán encontrarnos acá también. Pero voy a proyectar esa ficha porque creo que eso nos puede ayudar. Gaby, sí, ¿me la puedes enviar así por interno? Porque tenemos una carpeta del Drive donde la voy a subir para que los chicos te la después mando cuando terminemos la presentación, porque lo que voy a mostrar ahora es el Power que tiene las preguntas sobre cómo contestarlas. Ok, ya. Ténganme paciencia, aquí, ya. Ya, entonces, lo que les vamos a pedir es que nos manden una ficha que Ernesto va a subir, que es una planilla que dice objetivo, cuál es la información tangible del recurso, cuál es el valor intangible, cuál es el tema, y lo van escribiendo ahí, ¿ya? Entonces yo aquí les puse las preguntas. Cuando escriban su relato, pregúntense, ¿tiene un objetivo claro? Sí, ¿cuál es? Y lo anotan en la ficha. Este es mi objetivo. ¿Cuenta con información tangible? Voy a reiterar, porque de qué está hecha la taza, cuánto mide, cuánto líquido cabe, ya, tangible. ¿Cuenta con valores intangibles, incluyendo valores universales? Sí, hogar, qué sé yo, amor, cobijo, ya. ¿Tiene un tema claro? Sí. La taza de no sé qué era clave para no sé qué cosa, ¿ya? Lo escribo. ¿Tiene un público objetivo claro? Sí, este. No, no tiene. Entonces, ¿incorpora tácticas para saberlo? Sí. Le voy a hacer preguntas sobre no sé qué cosa. ¿Cuenta con introducción, cuerpo y desenlace? Sí. En la introducción digo esto, en el cuerpo desarrollo estos 3 temas y en el desenlace cierro con este mensaje. Es precisa y breve, ahí pongo los temas, que no pueden ser más de 4, ¿cierto? Incorpora tácticas para
hacerle saber a la audiencia que el tema les interesa, sí, ¿cuál? ¿Ser relevante, o sea, significativa y personal? Sí, esta. Entonces, son 10 preguntas en el fondo, o 8 subdivididas, 9, perdón. Que es que va a ser así de fácil, o sea, como es súper concreto. Tiene un objetivo, lo escribo, tiene información, es esta, así, ¿ya? Y nos van a entregar un primer borrador el 15 de noviembre, en el formato que yo le voy a mandar a Ernesto, que lo va a subir a este Drive, ¿ya? Entonces, esta manera de rellenar les debería ser mucho más sencillo esto que hoy día parece medio inabordable, o esta sensación de que uno lo hace todo pero que no sabe cómo ordenarlo, probablemente ya lo tienen todo en la cabeza y esto lo único que va a hacer es que lo bajen a un papel, ¿ya? Y que sepan qué corresponde a qué, nada más, ¿ya? Y les vamos a pedir, digo les porque lo vamos a revisar con Alfredo Prieto, que es el que les hizo la presentación ayer. Les vamos a pedir un video, yo sé que están en grupos, lo puede mandar una persona nomás si quieren, porque vamos a ver el relato, o sea, el texto, de no más de 5 minutos, que sintetice el relato. Yo sé que algunos de ustedes hacen cuestiones de días, ¿no? Pero en que podamos ver esto, lo mismo. ¿Cuál es el objetivo? Si tiene información tangible, no toda. Tiene que caber en 5 minutos, es una síntesis. ¿Cuáles son los valores intangibles? Que se identifique cuál es el tema, el público objetivo, ya lo mismo que vimos antes, son las mismas preguntas. Eso es lo que les vamos a pedir. El 15 de noviembre nosotros lo vamos a recibir y les vamos a dar retroalimentación para que ustedes puedan mejorarlo, ¿ya? Entonces la idea es que sea un ir y venir. Esta es la primera entrega, ¿sí? Teniendo esto al frente, ¿les queda un poco más claro? ¿Sienten que como que baja toda este sinnúmero de cosas asociadas a la interpretación? ¿Sienten que es más abordable? ¿Que podrían rellenar una ficha así? Súper claro. Sí, clarísimo. Súper. Si alguien tiene alguna duda entre medio, ese es mi correo, que se los mandé y ahí está también, así que va a venir en el PowerPoint. Me escriben, ¿ya? Si tienen dudas de aquí al 15 de noviembre, como hoy no estoy segura, no me manden la ficha para que se la revise, porque para eso está el 15. Pero si tienen alguna duda puntual, me escriben, ¿sí? Ahora sí que terminamos. Yo siento que con eso puede quedar un poquitito más de claro cómo se rellena la ficha en grupos. Sí, en los mismos grupos que armaron que decía Gaynor al principio, y algunos que están por armar parece. ¿Ya? En esos grupos rellenan las fichas. Sí, chicos, un comentario. Estas fechas que está poniendo la Gabriela, nosotros el otro día las conversamos porque ustedes van a tener, como dijo José Luis en un comienzo, que generar una boleta el día 25 de octubre. Corrígeme si me equivoco, Gaynor o José Luis. ¿Tienen que abrir el micrófono? Sí, por favor. Sí, el Departamento de Finanzas nos pidió que la fecha sea el 25. El 25, perfecto. Entonces, el 25 de noviembre y el 25 de diciembre tendrían que ellos enviar otra vez sus boletas, ¿no? Seguramente será el 24 o el 23 de diciembre, me imagino que en esa fecha se... Ya, pero entonces, ustedes, chicos, van a recibir un pago en octubre, en noviembre y en diciembre. ¿Eso está bien, José Luis? Ya, exacto. Por lo tanto, nosotros con esta primera entrega, yo entiendo que lo que a ustedes se les exige de parte del proyecto, ya, José Luis y la Gaynor, que ustedes entreguen, se agrupen, elijan su sendero, se inscriban, envíen los papeles para que les hagan los contratos y hayan participado de estos talleres, ¿ya? Y eso es todo. Ahora, yo les estoy dando la opción de que ustedes me soliciten horas para que nosotros podamos ir viendo casos particulares, y por eso subí al Drive el Excel, ¿ya? Para que nos ordenemos y en cada día hay 1 hora y media de tiempo asignado durante octubre, lo que queda de octubre. Por lo tanto, podría yo trabajar con 3 grupos diarios, ¿ya? Y poder tratar de asesorarlos un poco en algunas cosas. El punto es porque ya lo que les está pidiendo Gabriela para el 15 de noviembre, eso van a tener que enviar un informe con las 3 fichas. En esas fechas, ¿ya?
porque ustedes van a generar su boleta el 25 de noviembre y les vamos a pedir un informe. Por lo tanto, tienen que empezar ya a pensar que en ese 25 llega un primer informe con un llenado parcial de las fichas que los podemos ir revisando para que finalmente en diciembre ustedes entreguen el trabajo completo. Por lo tanto, vayan programando en sus calendarios, su línea de tiempo, cómo van a distribuir sus esfuerzos, los tiempos en terreno y los tiempos escribiendo la guía. Yo creo que son guías bastante sencillas de completar y que no les va a quitar mucho tiempo, ni en terreno, ni en el gabinete. ¿Ya? Esto está pensado para que ustedes también puedan continuar con sus actividades, los que tengan actividades, y esto sea un complemento a la actividad de ustedes, pero hagámoslo bien. Entonces, en los informes y eso, hemos tratado de entregarles lo mejor que podemos para que ustedes lo puedan hacer, pero hagamos un buen trabajo. Hagamos una cosa que después quede y que funcione bien, pues establezcamos estas rutas alternativas para diversificar, como comentaba recién ahí una compañera, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero era de apellido Aldunate, parece, y que conversaba con Gabriela con respecto a la diversificación. Trabajemos en eso y hagámoslo juntos. Esa es la invitación, pero vayan pensando en los tiempos, por favor. Los tiempos son súper importantes para que puedan eso y este programa llegue bien y cumplamos con los objetivos que se propuso, porque finalmente el municipio de Natales va a tener que entregar informes y esos informes van a ser alimentados por el trabajo de ustedes, y los informes que hay que completar en CONAF tienen una mitad que es un informe financiero de cómo se hacen los gastos, y eso es tedioso, pero eso, me imagino que los chicos tienen todo el apoyo ahí administrativo de la municipalidad, pero después está el informe técnico. Y en el informe técnico tenemos que cumplir. Eso. Gaino, si estás hablando, estás con silenciada. De vuelta. Un alcance para los participantes que no han tenido acceso al Drive. Estamos revisando los correos para que todos puedan tener acceso. Así que parece, a mí me escribieron algunos, parece que la Nati Cruz y otros más que no han podido acceder al Drive. Es necesario acceder al Drive para poder pedirle al Ernesto, porque ahí está la planilla, la consulta, o saber que ese día vas a poder hablar con Ernesto, y también para el grupo. Yo ahora, durante la charla de Gabriela, estuve dándole acceso y respondiendo a varios correos que me habían llegado pidiendo acceso. Hay unos correos que me piden, que son más fáciles porque parece que piden el acceso y yo tengo que hacer clic en un botoncito nomás, como para compartir la carpeta. Y otros que me piden que les dé acceso, copio el correo y les doy acceso. Pero tengo entendido que entre todos nos podemos dar acceso, o solamente lo puedo hacer yo. ¿Alguien que sepa, Felipe? ¿Alguien que sea más competitivo? ¿Alguien más joven? ¿Ah? Hola Ernesto. Yo creo que si estás solo tú como administrador, solo tú lo puedes hacer. Pero hay que meterse ahí porque hay un montón de opciones. Voy a tratar de hacer administradora más personas, así se masifica. Yo creo y que te pondré a ti por ahí. Si es que lo logro, te voy a poner, Felipe, ahí a los chicos de la municipalidad para que me ayuden. Voy a dejar.